Le prohibieron salir de su casa, pero esta anciana te sorprenderá con su ingenio. Aitana caminaba cada día durante más de 2 horas para poder ir de su casa hasta el trabajo. Había quedado sola desde muy joven, cuando sus padres murieron en un accidente. En ese momento, lo único que le quedó fue la casa en la que había vivido con ellos y unos ahorros que la ayudaron a sobrevivir algunos meses, pero que desde el comienzo le hacían ver que necesitaba conseguir un trabajo pronto si no quería morir de hambre o pedir limosna. Así fue que un día, después de caminar y caminar, llegó a un modesto hotel en el que estaban necesitando una camarera. Ella era joven y bien presentada, y como no tenía más competencia por ser un lugar muy alejado y poco concurrido, el trabajo fue suyo de inmediato. Las personas que allí conoció continuaron siendo sus amigos toda la vida. Aquel hotel era un misterio. Los clientes no eran demasiados y por estar en una zona lejana y a veces peligrosa, también era muy barato. Pero, de algún modo, los dueños, mes a mes, pagaban puntualmente a sus empleados, Aitana y otra joven camarera, un cocinero, un recepcionista y algunos otros que llegaban ocasionalmente a hacer aseo y a llevar provisiones. El lugar parecía detenido en el tiempo y las personas que llegaban allí a trabajar permanecían en el mismo empleo toda la vida. No se supo si fue por falta de oportunidades o por la costumbre de tener algo seguro para sobrevivir, pero a Aitana le pasó lo mismo. Llegó allí teniendo 16 años y ya habían pasado 15 años más y nada había cambiado. Aitana vivía para su modesto trabajo, para los amigos que había hecho, para los descansos de los domingos y nada más. No había tenido ninguna pareja estable y no la necesitaba, y la perspectiva de tener hijos no la ilusionaba. Simplemente quería continuar su vida como la había llevado hasta ahora, a pesar de que, para ir a trabajar, tenía que recorrer cada día un largo trayecto desde su casa. Ella, sin embargo, era feliz. No concebía cómo personas que lo tenían todo y que jamás habían tenido que preocuparse por nada podían, sin embargo, ser tan amargadas, o porque otras tantas personas que tenían justo lo necesario para vivir bien se embarcaban en proyectos y en préstamos para poder tener más de lo que necesitaban. Ella, en cambio, era feliz porque tenía un techo sobre su cabeza y no pasaba hambre. Y era más que suficiente. La buena actitud que Aitana tuvo siempre frente a la vida permitió que nunca se deprimiera ante la idea de llegar sola a la vejez, sin hijos y sin esposo que la cuidaran. Ella simplemente oraba cada día para que pudiera valerse por sí misma toda la vida y para que el día que le llegara la muerte, ésta fuera tranquila y sin penas. Por eso, cuando llegó a los 68 años, Aitana seguía trabajando con el mismo vigor y vitalidad de cuando tuvo 16, y parecía que, aunque los años habían pasado en el exterior, en su interior ella seguía siendo una joven entusiasta y feliz. Pero no contó con que, a veces, las cosas pueden salirse de control. Algunos años después, cuando empezó a escuchar en los noticieros que había aparecido un nuevo virus que amenazaba con convertirse en pandemia, ella no lo tomó muy en serio. Vivía en una isla y creía que hasta allí no llegaría la enfermedad, que ese era un problema para los países del primer mundo, no para los del tercero. Pero el virus llegó hasta allí y atacó con fuerza, y entonces las autoridades de su país tuvieron que empezar a tomar medidas. Primero, se bloqueó el ingreso de turistas y entonces el hotel no tuvo ningún cliente nuevo. Después, empezaron a impedir que todos los comercios abrieran para evitar el contagio, lo que causó que muchas pequeñas empresas y negocios recién nacidos quebraran irremediablemente. Y el turno un día llegó también para aquel hotel, que parecía invencible y que todos creían que resistiría muchos años más, pero quebró algunos meses después.
Entonces, Aitana ya no tuvo más ese ingreso que había creído seguro toda la vida. Como no tenía hijos ni más familia, había podido ahorrar en el transcurso de tantos años de trabajo y no le preocupaba el no recibir nuevos ingresos en los siguientes meses, pues todavía tendría suficiente para sobrevivir. Pero entonces, el gobierno tomó una decisión que le afectaba completamente. Todos los mayores de 70 años tenían ahora terminantemente prohibido salir de sus casas. Era la población más propensa a contagiarse y a morir por aquel virus, y no podían arriesgarse. Aitana tenía 73 años, pero sabía que no podía darse el lujo de quedarse en casa. Ella no tenía a nadie a quien enviar a hacer las compras, nadie que le trajera a casa lo que necesitaba. Además, sentía que después de pasar toda su vida en contacto constante con los demás y de mantenerse activa todo el día, no sobreviviría si de repente empezaba a pasar todo el día en casa sin nada que hacer. Sus amigos de siempre vivían muy lejos y algunos ya habían muerto. Y la intranquilizaba la idea de ver pasar a las personas a través de su ventana, todas con caras largas, arrastrando un velo de preocupación. Su mundo estaba volviéndose gris y ella siempre había sido amante de los colores y de la vida, y pensó que algo tendría que hacer al respecto. Entonces, con las cajas de cartón que tenía, se fabricó un traje a su medida. Era una casa en la que puso unos letreros que decían: "Yo estoy en casa". Y con este curioso traje puesto, salió un día a la calle. Para la gente no pasó desapercibida y muchos se rieron. Aitana sabía que probablemente aquellas personas no se estaban riendo con ella, sino de ella, que se burlaban de su idea. Pero, fueran las razones que fueran, eso era justo lo que Aitana buscaba, que la gente volviera a reír. Así fue que comenzó a salir a la calle cada vez que lo necesitaba. Se metía dentro de su casita de cartón y salía, de tal modo que cuando alguien en la calle le preguntara por qué estaba afuera, o cuando las autoridades le recordaran que los mayores de 70 años no podían salir, ella pudiera responderles señalando los letreros que había pintado, que estaba en casa, que los que estaban afuera eran ellos. Y así lo hizo. Aitana no se dejó amilanar ni detener por nadie. Tenía una justa causa para salir de ese modo, pues ella no tenía a nadie que le llevara los alimentos ni todo lo que necesitaba a la casa, y no podía encerrarse allí a morir de hambre, a pesar de su edad y de lo que dijeran las autoridades. Además, ella se sentía protegida del virus de ese modo. Si se acercaba a alguien contagiado, éste no la contagiaría por estar en medio de su casa de cartón, y si en cambio ella era la contagiada y no tenía los síntomas, tampoco podría contagiar a los demás estando dentro de su casa. La efectividad de los métodos de Aitana, todos los ponían en duda, pero no podían dejar de divertirse con la anciana que, evitando contagiarse y contagiarlos de un virus, los contagiaba en cambio de alegría y de esperanza. Había algo en ella que hacía que a todo aquel que la veía se le olvidaran sus problemas por unos momentos, y eso era algo que todos necesitaban, pues la perspectiva de la pandemia había dejado a todos con problemas económicos y familiares, incluso mentales. La risa que les regalaba Aitana al pasar en su curiosa casita de madera tenía un valor incalculable, y pronto las autoridades dejaron de molestarle y la dejaron tranquila. Comprendieron que estaba sola, que necesitaba salir y que el estar afuera le ayudaba a los demás, y eso era suficiente para aceptar su forma de hacer las cosas. La pandemia dejó serios estragos en todo el mundo, pero las cosas volvieron a la normalidad poco a poco. Los recursos económicos mejoraron nuevamente y hubo una nueva luz de esperanza para la humanidad. Aitana, por su parte, decidió abrir su propio hotel en su casa con lo último que le quedaba, y continuó por muchos años más con el legado de aquel otro desaparecido hotel que le había permitido sobrevivir toda su vida. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios.
Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.